Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Toro Rodríguez, estudiante en la licenciatura en Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los inicios de la antigua Roma, la cual pues estaba constituida primero como una monarquía, luego como una república y al final como un imperio. Un tema muy bonito para poder eh, llegar a nuestros chicos, porque la verdad es que Roma dejó los asentamientos para lo que vemos hoy en día. Bueno, empecemos. Los inicios de la República Romana se marcan en el 509 a.C. con la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Fue un nuevo sistema en el cual pues, fue encabezado por la nobleza patricias y fue una de la conciliación o consolidación de lo que fue al principio Roma. Una pequeña introducción. La antigua Roma empezó tradicionalmente destacado en el año 753 a.C., junto al río Tíber, pues mucho antes. Eso fue lo principal, donde se empezó como se convirtió en la ciudad que iba a empezar a ser, y fue una entidad política en la cual pues controló sus vecinos mediante la combinación de tratados y poder militar. Los primeros en caer, una pequeña historia, fueron los latinos, luego los etruscos y luego las colonias del sur. Pues siempre Roma se constituyó pues gracias a las guerras y a las alianzas que tuvo para poder ser lo que fue básicamente en una república y luego sí ya en un imperio. Conquistó territorios, construyó calzadas, acueductos, caminos, potencializó el desarrollo en todo el imperio. Buscaba controlar todo militarmente bajo una organización llamada las legiones, la cual pues fue lo que ayudó a que el imperio fuera grande. ¿Qué nos dejó? Legado de influencia, instituciones y derechos. Son las bases en la cual pues la mayoría de repúblicas tenemos hoy en día para el mundo moderno. Difundieron el latín, que dieron origen a las lenguas romances. Su arquitectura y tecnología fue un legado visible, por ejemplo, lo que vemos hoy con los acueductos y los monumentos. La cultura romana influenciada siempre fue por la cultura griega e influyó en el arte, la licenciatura y en la religión. Prácticamente ellos adoraban los mismos dioses, pero con diferentes nombres al griego. Su geografía fue pues situada en la península del Mediterráneo central. La geografía de Roma permitía siempre en su cultura comercios y presentaba unas condiciones favorables para la agricultura y para el desarrollo tanto humano como militarmente. Su sociedad estaba dividida entre patricios, ciudadanos romanos de origen noble, plebeyos, ciudadanos romanos de origen humilde, y los esclavos, pues ya lo sabemos que son esclavos que eran esclavizados, prisioneros de guerra. Esta sociedad pues determinó la mayoría de los derechos y el poder militar. Entre la política del gobierno pues siempre empezó con una monarquía, luego la república y el imperio. Pues ya nos damos cuenta pues que Roma se convirtió en lo que es en un imperio fue gracias a sus conquistas. Y la religión pues ya sabemos que está oscilada más es en politeísta, creía en varios dioses. Las guerras púnicas, conflictos entre Roma y la ciudad de Cartago. Eso fue entre el 264 y el 146, la cual permitió la expansión de Roma en todo el Mediterráneo. El gobierno de Julio César fue un destacado militar y político y se convirtió en un dictador, lo que marcó el inicio de la república y la transición del imperio. Su evolución en la antigua Roma fue un periodo de aproximadamente 13 siglos, pasando en una ciudad-estado y visto en un imperio. Entonces, pues eso es bueno. Entonces,
Eh, Hablando otro poquito más, pues ya Augusto inaugura la dinastía Julio-Claudia, representa el periodo de máximo esplendor en el imperio, hasta el infante Nerón, que ya fue como una pequeña inestabilidad. Después surgieron ya varios emperadores como Vespasiano, eh, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, que fue el periodo considerado como el máximo apogeo de Roma. Ya después que murió Marco Aurelio, lo sesujo su hijo Cómodo y ya empezó como una pequeña, con muchos problemas el imperio, y se prolonga para la llegada de Diocleciano, que empezó fue la crisis después del siglo III, un periodo largo en donde pues fue un periodo donde las legiones generales, el Senado ya pues ya empezó la decadencia tanto militarmente como socialmente de la antigua Roma. Diocleciano fue pues reorganizó el imperio instituyendo la tetrarquía, su sucesor fue Constantino. Constantino se destacó por legalizar el cristianismo, pues como sabemos en la antigua Roma pues perseguían a los cristianos, y este emperador pues fue uno de los en los que dejó el cristianismo ya prácticamente pues lo que vemos hoy en día. Se fundó la ciudad de Constantinopla y luego el emperador Teodosio el Grande dividió el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio. Ahí fue cuando ya la, el imperio romano de Oriente como sede en Constantinopla y el imperio romano de Occidente en Ravenna. Ahí ya se empezó a decaer ya por los bárbaros, empezaron ya a debilitar el imperio con la llegada de Odoacro, y fue que empezaron ya a dividirse lo que fue Roma. Pues Roma prácticamente es lo que vemos hoy en día en una república. Nos damos cuenta que dejó las bases a lo que es la sociedad hoy en día. Primero empezó con su monarquía, luego empezó con una república y luego empezó con un imperio. Pero todo esto nos deja entender que la antigua Roma fue uno de los grandes imperios que hubo y transformó al mundo. Pues prácticamente un imperio se hace a base de guerras y a base de muertes, pero transformó al mundo antiguo, trajo mucha expansión, trajo mucha, tanto militar, trajo como políticamente, tanto eh, influyó a lo que vemos hoy en día. Entonces, pues Roma prácticamente eh, se da el origen a lo que es un imperio. Recordando que obviamente pues empezamos así un poquito hablando de los imperios que antiguamente, por ejemplo el babilonio, el imperio de Ciro el Grande, de los persas, luego el imperio griego, luego el imperio romano. Todo esto ha generado que el mundo ha estado entre una extensión de imperios, pero para mí uno de los grandes imperios que ha tenido el mundo ha sido el romano. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Eduardo Toro Rodríguez y estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Uniminuto.